Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 30 de diciembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Creditor Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales cerraron con comportamiento mixto ante llegada del fin de año y escasos fundamentales. Ya son los días de bajo volumen, estamos terminando el año, ya no había noticias importantes, ya hoy conoceremos algunas y mañana tendremos otras relevantes, no obstante nosotros estaremos en día festivo. Y en cuanto a acciones locales, continuaron con proceso de corrección en medio de debilidad del precio del petróleo. El petróleo que empezó a alcanzar nuevos mínimos, bajando de los $54 por barril, lo cual también debilitó el comportamiento de las acciones colombianas. Datos económicos del día anterior: índice de manufactura de la Fed de Dallas baja en diciembre de 10,5 a 4,1 puntos, algo de desaceleración por debajo de lo que el mercado estaba estimando, pero pues continúa dentro de la senda de crecimiento. Por ahora, abril de 2015 parece ser el mes más probable de ascenso en tasa de interés. Le sigue, pues es más probable julio que abril, pero pues digamos que por ahora es bastante interesante este mes. Por eso el próximo año estaremos hablando mucho de este tema de decisión de tasas de la Reserva Federal. También lo que serán los estímulos por parte del Banco Central Europeo. El precio del dólar y del petróleo seguirán siendo referencia para los mercados, por lo menos para el primer trimestre del año. Así que estaremos el próximo año atentos a lo que serán los datos económicos de Estados Unidos, sobre todo de inflación, para determinar hasta cuándo puede ser paciente la Reserva Federal en temas de tasa de interés. Algo de ascenso en la volatilidad. Recordemos que estamos en un mercado en calma, pero que esa calma y ese mercado alcista pende de un hilo. Hay dos factores claves que pueden iniciar un momento de corrección. Ayer hablábamos únicamente del ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal, pero también recordemos en la época de utilidades. El próximo año, en enero-febrero, estaremos en temporada de utilidades empresariales de cierre de año, y la fortaleza del dólar puede impactar de forma negativa lo que son las acciones de multinacionales, donde los ingresos que van a percibir de economías extranjeras van a ser menores. Así que ese punto hay que tenerlo clave. Recordemos, un salto del 18 podría generar entonces un movimiento de corrección en los mercados internacionales. De hecho, ya viene corrigiendo Asia y Europa, hacia retroceder en medio de caída de acciones energéticas, nuevos mínimos del petróleo, corrección tras rally previo. Fue lo que llamamos una jornada ausente de fundamentales económicos, simplemente correcciones de ascensos previos, y Europa también cayendo por temores con lo que está sucediendo en Grecia, elecciones, toma de utilidad del mercado. También estaremos atentos el próximo año, el estímulo monetario. De hecho, el IPC de España para diciembre cae 1,1% frente a caída de 0,4% en noviembre. El mercado esperaba que la caída fuera apenas del 0,7%. Continúa la deflación en España, lo que le da pie para al Banco Central Europeo para inyectar más estímulo, y estaremos muy atentos en enero de 2015 frente al panorama de estímulo monetario. Y Colombia, el déficit de cuenta corriente crece a 4,6% del PIB, lo que equivale a 12.855 millones, menos exportaciones, mayores importaciones y una caída del 4,8% de la inversión extranjera directa aumentaron el déficit. Este déficit también está mostrando entonces menor flujo de divisas, lo que va en línea con la devaluación que está registrando el peso colombiano y con la menor perspectiva de crecimiento para 2015. A las 9 de la mañana tenemos índice de precios de vivienda de Estados Unidos, 10 de la mañana confianza del consumidor. Mañana es un día que tiene muy buenos datos económicos, no obstante nosotros vamos a estar en un día hábil no bursátil, así que mañana no tenemos bolsa. Mañana tendríamos peticiones iniciales de subsidio de desempleo, PMI manufacturero de Chicago, ventas pendientes de vivienda e importantísimo inventarios de crudo de los Estados Unidos. De él dependerá si el petróleo puede frenar o, después de haber roto el 54, las caídas pueden extenderse. Importante entonces el precio del petróleo. Así que en términos generales, lo que tenemos para el mercado internacional es que cerraría el año con descensos en medio de toma de utilidad, expectativa por datos del año 2015. Vamos a estar atentos a los soportes de corto plazo, ya que de ellos dependerá que tengamos todavía el movimiento alcista. Recuerden, ascenso en tasa Fed y la fortaleza del dólar sobre las utilidades empresariales serán un punto clave que inicien con la presión bajista
en los mercados internacionales. En cuanto al mercado local, podría cerrar el año con presión a la baja, luego de nuevo mínimo en el precio del petróleo. Vamos a estar atentos a los soportes del petróleo, del corto plazo de las acciones. El precio del petróleo en este momento está en 53.14, después de alcanzar un mínimo de 52.69. Esa debilidad de los commodity obedece de nuevo la fortaleza del dólar, que llega a los 1.2160 frente al euro y que estuvo en 1.2122. El único que está repuntando ante temores por Europa es el oro, que vuelve a $1.200 la onza. Así que vamos a estar muy atentos a los soportes de corto plazo para el mercado local. Importante por la presión bajista que tenemos. Vamos a ver entonces qué nos dicen las gráficas. Dow Jones, 3 jornadas de indecisión, rally previo, se ha venido cansando con bajo volumen, simplemente porque el mercado está diciendo, bueno, hasta dónde tenemos espacio para seguir subiendo. El dólar de todos modos va a impactar lo que son los resultados empresariales de las multinacionales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta para los resultados empresariales del primer trimestre. Si hay ruptura de los 17.740, 750, podríamos iniciar movimiento de corrección. Sería una falsa ruptura de este máximo. Si logra aguantar este nivel, aún hay espacios a los 18.500. Atentos a los 17.750. En cuanto al IPSA, continúa rebotando hacia la zona de promedios móviles. Mientras esté sobre el 3.800, aún pueda continuar con el avance incluso hasta los 3.900. Solo perdiendo los 3.800 volvería la presión bajista para este activo. En cuanto al IGBVL, Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, continúa en la presión bajista, así que continuamos con descensos y no rompió la zona de resistencia de los 14.700, así que al no romperla continúa el sesgo bajista. Solo rompiendo este nivel tendría espacio para continuar un rebote al 15 y anular la presión bajista, pero por ahora continúa. Y el dólar continúa con sesgo al alza, mientras esté sobre los 2.340. Entonces, sobre ese nivel aún hay posibilidad de continuar con ascensos. 2.340 el soporte. Recuerden que la tendencia a mediano plazo sigue siendo alcista. Lo que evidenciamos en el movimiento de caída fue una corrección después de tanto ascenso, pero no se ha perdido la tendencia. Estamos por encima de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Si el petróleo continúa bajo presión, después de que la semana pasada los inventarios de crudo crecieran con fuerza y el dólar siguiera ganando terreno, 53.21 en este momento, así que mientras esté por debajo de los 54, un espacio para 52.48. Importante los 54 ahora como resistencia para el WTI. Y en cuanto al euro, continúa también la presión bajista después de alcanzar esta mañana el 21.22, estamos en 21.60, solo rompiendo el 22.40, el mercado sigue esperando el estímulo monetario por parte del Banco Central Europeo, así que la presión continúa siendo la baja. Vamos entonces con nuestro mercado, con el índice Colcap, que empezó movimiento de corrección y dependerá entonces del 1470 si logra aguantar o no. Hay una probabilidad de ruptura. Si el petróleo no logra recuperar terreno, volveríamos a tendencia bajista. De lo contrario, el 1470 es la zona de soporte. De este nivel dependerá si el sesgo alcista vuelve. De lo contrario, tendríamos descensos adicionales a 1400 y volvería la presión bajista. Cerraríamos la semana con intentos de buscar esos niveles de soporte. Por ahora la presión bajista es el escenario más probable. Vamos con las top picks, vamos con Corficol, que en el día de ayer, estaba tomando un tiempo por la carga, en el día de ayer continuó con indecisión. Recordemos los 40 es el nivel de resistencia que se colocó el día de ayer, mientras esté por debajo de los 40, 39, básicamente la presión sigue siendo bajista. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún tiene espacio para volver a 38, 36. Solo superando el 40 podría volver a los 42. 40.000 la resistencia de corto plazo. Empresa de Energía de Bogotá inicia con descensos, pero se recupera. Recordemos el muy buen dividendo para el junio de 2015, así como los resultados bastante satisfactorios presentados a octubre, lo cual lo mantiene con soporte en 680 y 700 que respetó en el día de ayer, por lo que la tendencia alcista se mantiene con posibilidad de ascenso 820, 840. La tendencia alcista se mantiene en este activo con soportes en 680, 700. Si pierde esos niveles podría volver a los 1600 por el tema del dividendo. Lo va a mantener con soporte. Es un dividendo bastante alto en medio de una coyuntura que incluso Ecopetrol tendría un recorte en el dividendo, lo cual digamos que ha hecho que de pronto un poco el flujo cambie de Ecopetrol a activos de energía eléctrica. Vamos con la siguiente, que es CISA de las top picks. Corrigiendo, esto es transmisión no generación, colocando en riesgo su tendencia alcista, 8.280.
Hay riesgo de cambio otra vez a presión bajista. Si no logra pasar pronto los 8.400, existe riesgo de descenso de nuevo hacia los 8.000 y 7.500. Importante, los 8.400 será la resistencia de corto plazo. Mientras esté por debajo de esos niveles existe presión bajista. 8.400 para ISA, la resistencia de corto plazo. Preferencial Bancolombia, también corrigiendo en línea con el resto del mercado. Recordemos los 28.000. Mientras aguante 28 hay posibilidad de volver a 30. Si el mercado se preocupa por el panorama de mora, de lo que puede tener el impacto de crecimiento de la caída del precio del petróleo y también el deterioro de la cartera, pues podríamos volver a sesgo bajista. De eso dependerá el 28, el nivel de resistencia importante. Y solo superando los 28.800, cerrando por encima de 28.800, se anularía el sesgo bajista. 28.800 como el nivel de resistencia importante. Y vamos con preferencial da vivienda. 28.500 será el nivel para que pueda volver a sesgo alcista. Mientras esté por debajo de ese nivel aún puedo buscar 27. La ruptura de los 27 anularía algo de la presión bajista. Estamos 27 contra 28.800, 28.500, los niveles importantes. Hay presión de corrección. Estaremos evaluando a ver si volver la tendencia alcista o hacia la bajista. Recuerden que mientras el petróleo esté bajo presión es más probable regresar al sesgo bajista que cumplir con ese rebote técnico, así que muy atentos al precio del petróleo, que seguirá siendo una referencia para el 2015. Vamos con Banco de Bogotá, que logra mantenerse con ascensos en contravía del resto de los activos, pero logró aguantar los 66. Mientras esté sobre ese 66, aún puede volver a 70, 72. Igual son movimientos de bajo volumen los últimos dos registrados. Rompiendo 66 volveríamos al descenso. No se descarta que el volumen del día de hoy sea bastante bajo. Bolsa de Valores de Colombia retrocediendo, colocando un poco en riesgo su tendencia alcista 20.60. Si rompe 20.60, puede volver hacia 21.70. Si no logra 20.60, existe posibilidad de corrección hacia los 20.19.70. La ruptura de los 19.70 generaría mayores caídas. 19.70 el soporte más importante para mantener sesgo alcista. Celsia también corrigiendo. Recordemos la zona de promedios móviles entre el 5.700 y 5.600. De esa zona dependerá que se mantenga o no el sesgo alcista. En el corto plazo, rompiendo los 6.000, podría avanzar a 6.200, 6.400. Mientras esté por debajo de los 6.000, aún existe posibilidad de corrección a 5.700, 5.600. Su ruptura generaría nuevos descensos. Vamos con Cementos Argos como escenario probable. Vamos con Cementos Argos, también corrección, descanso, bajo volumen. Todavía se mantiene sobre los 9.700, 9.500. Mientras esté sobre esos niveles, aún existe el sesgo alcista. Solo rompiendo el 9.500 a la baja diríamos nuevo sesgo bajista. 9.700, 9.500 también en escenario de corrección con baja volatilidad. Cemex Latam Holding, mismo escenario, el mercado está muy correlacionado. En este caso, los 15.600, incluso los 15.300 serán la zona de soporte. Vamos a estar muy atentos. Si rompe esos niveles, volvería el sesgo bajista. De lo contrario, estamos en movimiento de corrección dentro de tendencia alcista. Todo depende del precio del petróleo y el impacto que asimile el mercado frente al crecimiento de la economía para 2015. Perdiendo fuerza Canacol, en línea con el precio del petróleo. Recuerden que estos precios hablábamos de descontar ya los 40, 45 por barril, pero no obstante nos estamos acercando a esos niveles de precio, lo cual nos dice lo siguiente: mientras estemos por debajo de los 5.440, mientras estemos por debajo de los 5.440, aún hay posibilidad de descensos a los 4.900, está justo ahí. Si rompe 4.900, el descenso puede ser hacia los 4.400 y 4.000. Ya la pérdida de los 4.000 significaría un cambio de dirección mucho más fuerte, un movimiento con mayor presión. No obstante, hay soportes que tienen algo de fuerza entre los 4.400, 4.000, 4.900. Solo superando los 5.440 anularía la presión bajista. Es probable que continúe bajo presión por la caída del precio del petróleo. Recuerden que estos precios son un precio de petróleo aún mucho más bajo, por eso digamos que no ha tenido el mismo efecto, mayores caídas del petróleo y caída tan fuerte de la acción, simplemente porque aquí ya se reconocían precios mucho más bajos en la cotización del precio del petróleo. Vamos con concreto, que sigue lateral entre 1.500 y 1.400 sin cambios por ahora. Continúa el comportamiento lateral para este activo.
Vamos con Ecopetrol, que se acerca a los 2000 y 1980. Dependerá de esos niveles aguantar para poder tener esperanzas de volver hacia los 2200, 2300. Si pierde los 1980, el descenso puede ser otra vez hacia los 1860. 1980, 2000, los niveles importantes de soporte para Ecopetrol. Construcción del Cóndor aún puede tocar los 1700 mientras esté sobre los 1600. Aún existe la probabilidad, continúa con ese escenario lateral. Enca continúa de lado, pero con sesgo alcista, se encuentra por encima de los promedios móviles. Vamos a colocar el 1230 como el nuevo soporte. Mientras esté sobre los 1230, aún hay posibilidad de avanzar hacia los 1350 y 14. 1230, el nivel de soporte importante para mantener el sesgo alcista, si no volvería a niveles de 1130, 1150 como escenario probable. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá no marca precio en el día de ayer. Recuerden que está 5.20 contra 4.80. El volumen puede ser bastante bajo en estas últimas jornadas. No hay una tendencia definida en este activo. Éxito intentó continuar con los avances. 28 es el soporte. Mientras esté sobre 28 no hay posibilidad sobre los 30. Ruptura de los 28 lo puede llevar a correcciones a 26.700. Solo perdiendo 26.700 se perdería el sesgo alcista. Grupo Argos, corrigiendo con fuerza al borde de la tendencia. Entre los 20.000 y los 19.800 es la zona de soporte. Si la aguanta, aún hay posibilidad de volver a 22 y 24. Si pierde los 19.800, existe la probabilidad de nuevos descensos a 18.800 y 18.000. Importante esta zona de soporte. Para anular la presión bajista debería romper los 20.700. Al romper los 20.700 volvería el sesgo alcista. Vamos con Grupo Aval, que continúa, no marca presión el día de ayer, así que vamos a dejar como soporte el 1280. Mientras esté sobre 1280 aún puede rebotar, si lo pierde volvería a sesgo bajista. Vamos con Grupo Sura, también corrigiendo. Estamos en promedios móviles, así que todavía hay algo más de presión bajista que alcista en el activo. Simplemente ha sido un rebote técnico dentro de tendencia bajista. Los 38.200 y 38.000 serán la zona de soporte. Si aguanta esos niveles, hay posibilidad de continuar. De lo contrario, volvería el sesgo bajista. Seguimos en zona de resistencia, donde no se descarta algo de movimiento de corrección para este activo. Vamos con Isagen, que continúa sobre 2.900. Si logran en el corto plazo mantenerse sobre 2.900, puede volver rápidamente el 3.100 y 3.200. Si pierde los 2.900, el descenso puede ser hacia la zona de los 2.700 y 2.800. Hay todavía sesgo alcista en este activo, por eso tanto soporte. Básicamente la mejora en resultados empresariales que traerá consigo Hidrosogamoso, pues le está dando algo de soporte más la expectativa de venta, y con el escenario de nuevo precio de petróleo tan bajo, pues básicamente el gobierno tendrá que acelerar ese proceso de venta. Así que por ahora el 2.800, 2.700 sigue perfilándose como un soporte muy fuerte. Si en el corto plazo aguanta los 2.900, aún podemos avanzar a 3.100, 3.200 mucho más rápido. El precio del oro continúa con volatilidad entre los $1.200 la onza. Estuvo en $1.275 la onza la semana pasada, ahorita está en 1.200, ayer estaba en 1.980, perdón, en $1.180 la onza, por ahí cerquita. Básicamente estamos en rebote técnico, pero no hay liquidez significativa. Está en zona de resistencia mineros. Igual el precio del petróleo, del oro, no ha repuntado de forma significativa como para un cambio de tendencia probable. Nutresa sigue aguantando muy bien. Aguantó los 27.500, se aleja, intentando volver a la zona de máximo. Recordemos que es un componente menos cíclico el tema de alimentos, más las inversiones en dólares. Al traer flujos en dólares, pues va a mejorar su balance. La diferencia en cambio podría llegar a ser positiva, anulando un poco el efecto de otros variables. Así que en el corto plazo 28.500, si logra aguantar 28.500, aún puede continuar con su rally alcista y alcanzar nuevos máximos. Si pierde de nuevo los 28.500, el 27.500 sigue siendo el soporte. Ya solo rompiendo 27.500 volveríamos a los 26. Así que 28.500 a 27 sigue siendo una zona de soporte importante. Vamos con preferencial aval. Movimiento de corrección solo superando los 1.285. Podría volver hacia los 1.350. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede continuar con movimiento de presión bajista. No hay soportes por ahora. La presión bajista puede ser importante porque estamos justo en la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Así que 1.285 solo superando la presión bajista. Lo contrario, podríamos registrar descensos. Avianca Holding
Intentó con algo fortalecerse, pero hay vendedores. Modificamos a 3.400 el soporte, mientras esté sobre 3.400 aún puede llegar a 3.600, 3.800, se mantiene sesgo alcista de corto plazo, pero solo rompiendo esos 3.400 podríamos descender de nuevo hacia los 3.280. No se descarta que se pueda perder algo de correlación entre Avianca y el mercado con el nuevo precio del petróleo. Importante ese movimiento. No se descarta que desaparezca lo que es la correlación. Vamos con preferencial Carvajal Empaques. Esta conexión donde estoy no es muy segura. Vamos en 2230. Sigue siendo el soporte, pero no hay marcación de precios desde el 30 de octubre. Preferencial Cementos Argos. 9.600 contra 9.360, la zona de soporte. Vamos a usar los promedios móviles. Puede ser que cambien un poco de día a día los soportes por la evolución de los promedios móviles, pero los vamos a usar como el soporte de referencia de la tendencia. Mientras esté sobre esos niveles puede haber corrección, pero continuaría el sesgo alcista. Y los 10.200 la resistencia. Mientras esté por debajo de los 10.200, aún existe probabilidad de movimiento de presión bajista. 10.200 para preferencial Cementos Argos. Preferencial Grupo Argos, acercándose a los soportes de los 20.000 y 19.600. Si aguanta, hay posibilidad todavía de tendencia alcista. Si lo rompe, la presión bajista podría volver. Mismo análisis que lo que es la tendencia. Mismo análisis que es la ordinaria. Preferencial Grupo Sura, 38 como la zona de soporte. Mientras la aguante, todavía hay posibilidad de mantenerse alcista. Si lo pierde, podría volver hacia los 36. Seguimos ahí con ese 38 como el nivel importante. Pacific Rubiales. La indecisión se ha apoderado por la llegada a fin de año. El 13.400 será el punto importante. 13.400, 13.500 para mantenerse alcista o no. Vamos a ver cómo se acerca hoy a esos niveles. Si lo rompe podría descender de nuevo hacia los 11.800 y 12.000. Importante los 13.400 por ahora en el corto plazo para Pacific Rubiales. Y vamos con Terpel, que sigue en 17.500, así que sigue con comportamiento lateral. Continuamos con ese comportamiento. Y Valorem 375 sigue siendo un soporte. Mientras esté sobre ese nivel aún puede volver a 390. Si lo rompe puede descender a 360. Continúa el mismo comportamiento lateral para este activo. En términos generales, el mercado colombiano podría continuar con su movimiento de corrección, cerrar digamos que el año con algo de presión bajista. Estaremos el próximo año atentos al comportamiento del precio del petróleo. Él dependerá si logramos aguantar los soportes del corto plazo y volver a ser alcista o volvería la tendencia bajista, y lo que vimos simplemente fue un rebote dentro de tendencia alcista. Importante el precio del petróleo para las próximas jornadas. Bueno, por ahora solo queda desearles un próspero y feliz año 2015. Muchas gracias a ustedes también por sus mensajes. Nos veremos el próximo año, el 2 de enero. Recuerden que mañana es día hábil no bursátil. ¿Hay algunas preguntas? Respondámoslas. Con los nuevos mínimos del petróleo es factible con mayor probabilidad que Canacol y PREC busquen otra vez mínimos que ya tocaron. Podrían buscarlos, pues existe la probabilidad, pero mucho más lento, no tan rápido como lo hicieron con anterioridad. Es el escenario probable. Canacol con los nuevos contratos de gas no se cubre un poco de las caídas del precio del petróleo. Podría hacerlo. Vamos a ver si aguanta los soportes de corto plazo. Pues no anularía completamente la presión bajista hasta que el mercado no vea los resultados empresariales, pero podría mitigar el ritmo o la velocidad de las caídas. ¿Qué se espera para el petróleo en el próximo trimestre? Dependerá de los inventarios de crudo de Estados Unidos. Cuando los inventarios de crudo dejen de crecer en los Estados Unidos, podríamos anular la presión bajista, pero la semana pasada sorprendieron con fuerte ascenso y generaron mayor presión, rompiendo los 54, que era lo único que lo tenía. Solo superando 54 anularíamos la presión bajista. La otra semana sí enviarán la estrategia de la semana. Sí es muy probable, sino que por lo bajo volumen, pues digamos que no se evidencian movimientos significativos. ¿Cómo afecta el alto precio del dólar a los resultados empresariales? Para empresas de Estados Unidos puede afectarlos de forma negativa porque reciben menos dólares de las ventas en economías emergentes. Y en cuanto a la economía local, las empresas que tengan endeudamiento en dólares se van a ver afectadas de forma negativa. Las empresas que exporten se van a ver afectadas de forma positiva, las empresas que importen insumos de forma negativa. Bueno, feliz 2015 para todos. Nos vemos en enero. Muy buen día para todos.